Buenos días, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con vosotros. El amanecer trae consigo un silencio que permite escuchar con más claridad aquello que en medio del ruido diario pasa desapercibido. En ese silencio se revela un mensaje poderoso para quien despierta con el alma cargada, con la mente inquieta y el corazón herido. El Salmo 41 abre una ventana espiritual hacia la promesa de Dios para aquellos que enfrentan adversidad, señalando con firmeza que el Señor no olvida a quienes sufren. Dice su palabra en la traducción, Reina Valera Antigua: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Esa línea es el punto de partida para entender que Dios contempla el dolor, observa la injusticia, mide la intención del corazón y responde de acuerdo a su fidelidad. Muchos despiertan con la sensación de estar rodeados de adversarios invisibles. Adversarios que se manifiestan en pensamientos negativos, en cargas económicas, en conflictos familiares, en enfermedades que no ceden, en soledades profundas o en la falta de apoyo cuando más se necesita. El Salmo 41 no maquilla esa realidad, la expone. Reconoce que existen días malos, enemigos reales, críticas destructivas y lenguas engañosas. Reconoce la fragilidad humana ante la adversidad. Reconoce incluso que quienes enferman y padecen se sienten vulnerables. Y sin embargo, en medio de esa fragilidad, coloca una promesa que sostiene, una promesa que eleva y una promesa que transforma: el Señor lo librará. En pocas palabras, la adversidad no es el final del camino, sino el escenario donde Dios interviene. Este amanecer puede ser diferente para quien entiende esa promesa, porque nada debilita más al adversario que un creyente consciente de lo que Dios ha declarado sobre su vida. Cuando la mente reconoce que no está sola y que no carga batallas ajenas, la postura interior cambia. El corazón deja de negociar con el miedo y comienza a abrazar la esperanza. Dios no ignora la dureza del día malo. La Biblia no es ingenua. La Biblia no es romántica. La Biblia es firme. Y cuando afirma que el Señor librará al hombre en el día malo, lo hace recordando que la intervención de Dios no depende del caos exterior, sino de la fidelidad divina que permanece. El Salmo 41 también muestra que la adversidad no solo viene desde afuera, a veces viene desde dentro, viene en forma de culpa, de angustia, de frustración por errores pasados, de heridas que todavía no cicatrizan. Por eso más adelante el salmista clama: sana mi alma, porque contra ti pequé. Allí se revela una verdad profunda. La adversidad no solo se libra en los conflictos externos, también se libra en el interior. Dios tiene una respuesta para ambas. Dios libra del enemigo visible y también del enemigo interno que sabotea, acusa y debilita. Quien escucha este mensaje al amanecer debe comprender que el día que está delante no será determinado por las voces de la adversidad, sino por la voz de Dios que promete salvación. Por eso este día debe comenzar en firmeza. No se trata de desconocer la lucha, se trata de entrar en ella con la certeza de que el Señor va delante. Quien se aferra a su palabra deja de mirar a los adversarios y comienza a observar la fidelidad divina que sostiene. La fe no es evasión, la fe es convicción. Una convicción que toma el Salmo 41 como declaración y lo abraza como escudo. Por eso, si estás escuchando esto desde primera hora, levanta el corazón y afirma internamente lo que la Escritura revela. El día puede traer retos, pero la promesa va por delante. El día puede traer lucha, pero Dios sostiene. El día puede traer voces contrarias, pero la palabra del Señor permanece. Y quien permanece en esa palabra no será avergonzado. Este es el momento de alinear el pensamiento, ajustar el espíritu y caminar hacia lo que Dios ha preparado con certeza, no con temor. La adversidad no tiene la última palabra, Dios sí.
Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios una frase de victoria para este día. Puedes usar palabras del mismo Salmo 41. Puedes declarar que el Señor te libra. Puedes afirmar que el día malo no te derriba. Además, si este mensaje te está bendiciendo, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte los próximos amaneceres con palabra y oración. Tu interacción impulsa que estos contenidos sigan llegando a más personas. Cuando el creyente entra en el terreno de la adversidad, siente el peso de muchas fuerzas actuando en su contra. Se experimenta la traición, la incomprensión, la crítica injusta, la ingratitud, la enfermedad repentina, la tristeza silenciosa y la desconfianza hacia el futuro. Todo esto se convierte en una carga que no solo lastima la mente, sino también el espíritu. El Salmo 41 reconoce profundamente este escenario y muestra que la adversidad no es un concepto abstracto, sino una realidad que atraviesa la vida del justo. La Escritura relata que detrás de esas cargas existen voces que desean la caída, la vergüenza y la derrota. Más adelante se lee: y si viene a verme, habla mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y salido fuera la divulga. Allí se describe un tipo de adversidad que nace de la falsedad, del chisme, de la calumnia y de la intención torcida del corazón ajeno. Quien se siente observado, juzgado o atacado carga un peso espiritual que puede drenar la fuerza diaria. Las adversidades no siempre se muestran con violencia visible. Muchas veces se disfrazan de pequeñas heridas emocionales acumuladas. Palabras dichas con malicia, silencios que duelen, sonrisas que esconden desprecio, miradas que señalan sin piedad. Esas cosas van debilitando gradualmente el interior del creyente. Incluso aparece el cansancio espiritual, ese agotamiento interno que lleva a desmotivación y a sentirse sin dirección. Allí se instala la duda, allí se cuestiona el propósito, allí la fe parece pequeña. El salmista conoce esa sensación y la expone sin maquillarla. Reconoce la traición, reconoce la burla y reconoce la enfermedad del alma. En el amanecer, cuando el creyente abre los ojos, puede sentir que la adversidad lo espera fuera de la puerta. La Biblia habla de enemigos, y aunque en la actualidad esos enemigos no siempre se manifiestan con armas o violencia física, sí se manifiestan en la esfera emocional, espiritual y social. Un enemigo puede ser la crítica injusta que hiere la integridad. Otro enemigo puede ser el desánimo persistente que roba la motivación. Otro puede ser la ansiedad que impide avanzar. Otro puede ser la inseguridad que paraliza. Todos esos adversarios tienen algo en común. Buscan frenar, destruir y apagar la luz interior. La adversidad también golpea al cuerpo. El salmista menciona la enfermedad, mostrando que incluso cuando el cuerpo se debilita, el alma puede sentir una derrota anticipada. Enfermedades prolongadas, síntomas que no ceden, diagnósticos que asustan, tratamientos que cansan. La adversidad adopta muchas formas y todas buscan romper la confianza. Por eso es necesario identificar que la batalla no se libra solo en lo visible. La batalla es espiritual, la batalla es emocional, la batalla es interna. Por eso el Salmo 41 no se queda únicamente en describir lo externo, sino que revela la reacción del corazón frente a aquello que lo hiere. Además, la adversidad afecta la forma en que se percibe a uno mismo. Cuando la traición viene de personas cercanas, el golpe es más profundo. La Escritura añade: aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Esa frase describe la tragedia de la confianza quebrada. No es un enemigo lejano quien hiere, sino aquel que compartía la mesa. En tiempos actuales eso se traduce en amistades que fallan, familia que hiere, compañeros que traicionan, personas que antes apoyaban y ahora critican. Esa herida es una de las más dolorosas,
porque va dirigida al corazón. El creyente que inicia su día bajo esa sombra necesita reconocer que Dios no ignora esas cargas. La Biblia no se escribe desde una torre aislada. La Biblia se escribe desde la experiencia humana real. Allí hay sufrimiento, fraqueza, decepción y lucha. Y en medio de eso hay una declaración firme. La adversidad existe y el justo la enfrenta. Este punto es necesario para desmantelar la idea de que la fe elimina automáticamente los días malos. La fe no elimina la adversidad, pero transforma la forma en que se atraviesa. La fe no evita los ataques, pero fortalece el espíritu para no ceder. Por eso este amanecer es una oportunidad para colocar nombre a las cargas, para identificar cuáles son los adversarios que están operando en el interior o alrededor. Puede ser un diagnóstico médico, un problema financiero, un conflicto familiar, un tropiezo emocional, una traición reciente o una inseguridad profunda. Todos esos elementos actúan como adversidades que buscan opacar el día desde el inicio. Reconocerlas no es derrotarse. Reconocerlas es ubicarlas para después enfrentarlas con la promesa de Dios. La Escritura enseña que la verdad libera. La verdad permite ver con claridad. La verdad prepara el terreno para la intervención divina. Este día comienza reconociendo que hay adversidad, pero también comienza reconociendo que Dios no se aparta del justo. La adversidad es real, pero la presencia de Dios también. Ese equilibrio es esencial para avanzar sin ignorancia, sin negación y sin miedo. En el siguiente desarrollo se verá cómo el mismo Salmo 41 revela la intervención del Señor en medio de este escenario. El Salmo 41 no se limita a exponer la adversidad, revela con claridad la intervención de Dios en medio de ella. Allí es donde cambia todo, porque la Escritura no describe al justo como alguien abandonado, derrotado o expuesto sin cobertura. Describe al justo como alguien sostenido por la fidelidad divina. El texto comienza con la declaración: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. Esa frase establece un principio espiritual. Dios observa, mide y responde. Quien obra con rectitud no queda sin protección. La palabra librará significa intervención, rescate y movimiento a favor del que está en necesidad. Es una acción directa del Todopoderoso en el momento más oscuro. Más adelante continúa diciendo: el Señor le guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Allí se revela una cobertura que trasciende el ámbito físico. Dios guarda, Dios preserva y Dios estorba los planes del adversario. La adversidad puede gritar, la crítica puede avanzar, la enfermedad puede debilitar, pero la voluntad de los enemigos no se cumple porque el Señor actúa como límite. Esta intervención no es simbólica. Es real. La Biblia enseña que el justo no queda expuesto a la voluntad del enemigo, porque Dios coloca barreras invisibles que detienen, retrasan o neutralizan las estrategias del mal. Ese cuidado divino no solo se manifiesta en el exterior, se manifiesta también en el interior. El versículo 3 dice: el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor, mulirás toda su cama en su enfermedad. Esa imagen es poderosa. Habla de Dios acercándose al lecho del enfermo, sosteniendo, levantando y dando descanso. La adversidad del cuerpo no cancela la intervención divina. Dios entra en la habitación del que sufre. Dios visita el lugar donde la enfermedad intenta quebrantar la fe. Y en ese lugar Dios sostiene y fortalece. No lo hace desde la distancia, lo hace desde la cercanía. Hay otro elemento clave en la intervención divina que se observa en este salmo. El Señor no solo libra del mal, sino que también hace justicia. Aunque el texto no describe una venganza humana, sí describe una defensa divina. El salmista declara más adelante: por esto supe que te he agradado, que el enemigo no se gozará de mí. Allí se establece una consecuencia espiritual.
El enemigo no se alegrará con la caída del justo, porque Dios se levanta como defensor. Esta defensa no siempre es visible delante de los ojos de los hombres. Muchas veces ocurre en silencio. Dios cierra bocas, corrige caminos, expone intenciones y estorba trampas. También vindica al justo en el tiempo correcto. La intervención de Dios no depende de la prisa humana, depende de su sabiduría eterna. La intervención divina también purifica el corazón. La adversidad revela lo que hay dentro del alma, pero la intervención de Dios restaura lo que se quebró. Dice el salmista, sana mi alma. Aquí no se habla solamente de un cuerpo enfermo, sino de un alma herida. Dios interviene en lo interno, porque la batalla no solo ocurre en el ámbito externo, la batalla verdadera ocurre en el corazón. Dios sana el alma cuando restituye la paz, cuando quita la culpa, cuando limpia la tristeza profunda, cuando repara la confianza y cuando silencia la voz de la acusación. Esa sanidad interior es una intervención divina que muchos pasan por alto, pero es una de las más importantes, porque sin ella el cuerpo puede levantarse, pero el alma sigue postrada. En este amanecer es necesario comprender que la intervención divina no significa ausencia de adversidad, significa presencia de propósito. Dios no elimina automáticamente al adversario. Dios usa el escenario de adversidad para manifestar su fidelidad. Dios no elimina el día malo, pero libra en él. Dios no impide que el enemigo opine, pero impide que su voluntad triunfe. Dios no evita que haya enfermedad, pero sostiene en el lecho de dolor. Dios no elimina la traición, pero vindica al justo. Esa es la profundidad de la intervención divina. Quien despierta con la sensación de estar bajo ataque, necesita recordar estas dinámicas. La intervención de Dios es mayor que la acción de los hombres. La intervención de Dios es más poderosa que la estrategia del enemigo. La intervención de Dios es más profunda que la herida emocional. La intervención de Dios es más duradera que el día malo. Por eso el creyente no camina hacia la adversidad desarmado, camina con la promesa del Altísimo. Y cuando la Escritura declara que el Señor lo guardará, lo sustentará, lo librará y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, eso no es poesía, es verdad espiritual que atraviesa los siglos. Este amanecer tiene sentido cuando se comprende que Dios interviene en todos los niveles, protege, sostiene, libra, sana, vindica y restaura. El que piensa en el pobre, el que obra con integridad, el que busca al Señor, no está solo en el día malo. Dios se mueve a su favor. Y esa realidad es más poderosa que cualquier adversidad que el corazón pueda enfrentar. La enseñanza que se desprende del Salmo 41 es directa y firme. Nada ocurre sin propósito y nada queda fuera del gobierno de Dios. La adversidad es real, pero también lo es la promesa divina. Este salmo muestra que la vida del creyente no está entregada al azar, ni a la injusticia, ni al enemigo, ni a la enfermedad, ni a la traición, sino a la intervención del Señor que sostiene en el día malo. Por eso es necesario profundizar en la enseñanza que surge de este texto, para que la fe no quede en teoría, sino que se traduzca en postura espiritual. La primera enseñanza es esta: el carácter importa. El Salmo inicia declarando bienaventurado al que piensa en el pobre, mostrando que Dios observa el corazón del hombre. El contraste es claro. La adversidad no anula la bendición que procede del carácter justo. Dios ve la intención y recompensa la integridad incluso en medio del conflicto. Esta enseñanza destruye la idea de que el sufrimiento es siempre señal de desaprobación divina. El justo también sufre, pero su sufrimiento no invalida su rectitud ni su recompensa. La segunda enseñanza es que el día malo no es una señal de abandono, sino una plataforma para la liberación. El texto dice: en el día malo lo librará el Señor. Eso significa que el día malo no está diseñado para el final del justo, sino para la manifestación de la intervención divina. La mentalidad espiritual
debe alinearse a esta perspectiva. Quien mira el día malo como sentencia, se debilita. Quien lo mira como escenario para la promesa, se fortalece. Esa es una enseñanza práctica para la vida diaria. La fe no elimina el día malo, pero cambia la lectura que se hace de él. La tercera enseñanza es que Dios actúa en todos los niveles del sufrimiento. Protege del enemigo, guarda la vida, sustenta en la enfermedad y sana el alma. Esta enseñanza muestra que la intervención divina es integral, no se limita a un área. Si el cuerpo está enfermo, Dios sostiene. Si el alma está herida, Dios sana. Si el enemigo trama caída, Dios impide que su voluntad triunfe. Esta visión integral invita al creyente a presentar todas sus cargas delante del Señor, no solo algunas. La cuarta enseñanza es que la traición y la falsedad forman parte de la experiencia del justo. La Escritura expone que incluso el hombre de paz traicionó al salmista. En tiempos actuales, esta enseñanza muestra que no toda batalla proviene de enemigos declarados. Muchas batallas provienen de relaciones cercanas que se rompen. Esta realidad no debe destruir la fe, sino fortalecer la dependencia del creyente en Dios, que es la única roca que no se mueve. Esta enseñanza enseña discernimiento y madurez. La fe no infantiliza, la fe despierta. La quinta enseñanza es que la vindicación proviene del Señor. El texto declara: por esto supe que te he agradado, que el enemigo no se gozará de mí. Aquí se enseña que la percepción del enemigo no define el destino del justo. La opinión del mundo no determina la historia del creyente. La aprobación de Dios es la que prevalece. La vindicación es obra divina. No siempre se ve al instante, pero llega en el tiempo establecido por el cielo. Esta enseñanza libra al creyente de la necesidad de defenderse continuamente y lo invita a descansar en la justicia divina. La sexta enseñanza es que la comunión con Dios es donde ocurre la sanidad interior. Cuando el salmista clama: sana mi alma, está mostrando que la adversidad más profunda no siempre es externa. Puede estar en el interior. Esta enseñanza es decisiva, porque muchos creyentes se enfocan en enemigos visibles y olvidan que las heridas internas pueden ser más destructivas. Dios sana lo que no se ve. Dios repara lo que no se menciona. Dios restaura lo que se guarda en silencio. Por eso la fe no debe limitarse a victorias externas. Debe abrazar la restauración del corazón. La séptima enseñanza es que la bondad de Dios es permanente. Aunque existan días malos, enemigos reales, enfermedades duras y traiciones profundas, la bondad de Dios no deja de operar. El Salmo termina con una bendición que afirma la eternidad del Señor. Esta enseñanza ancla el corazón. Las batallas son temporales. La fidelidad de Dios es eterna. Las heridas se curan, la restauración llega, la adversidad pasa. Pero Dios permanece. Este amanecer enseña que el creyente debe adoptar postura. No se trata de negar la adversidad, sino de ver más allá de ella. La fe madura no vive en negación, vive en certeza. La certeza de que Dios gobierna, interviene, sana, protege, vindica y sostiene. Esa es la enseñanza que el Salmo 41 deja grabada en el espíritu. Quien la recibe no camina al día con miedo, sino con convicción. Porque la victoria no consiste en no tener enemigo, sino en caminar protegido bajo el cuidado del Altísimo. Padre eterno, que gobiernas sobre todas las cosas, en este amanecer me acerco a tu presencia con reverencia, con fe y con el corazón abierto. Reconozco tu grandeza, tu santidad y tu fidelidad. Tu palabra escrito por el Espíritu ha revelado que en el día malo tú libras a tus hijos. Esa declaración no es un símbolo, es una realidad que sostiene mi alma. Por eso hoy te presento mis cargas, mis adversidades, mis dolores y mis pensamientos para que tú obres en ellos conforme a tu voluntad. Señor, tú conoces mis batallas, conoces lo que afronto en silencio. Conoces lo que otros no ven.
Conoces la enfermedad que debilita, la traición que hiere, las palabras que calumnian, la economía que preocupa, las responsabilidades que pesan y los enemigos que acechan. Pero también conoces mi fe, conoces mi búsqueda, mi entrega y mi deseo sincero de agradarte. Por eso clamo a ti, porque no hay refugio fuera de tu presencia, no hay solución fuera de tu sabiduría, y no hay victoria auténtica fuera de tu mano. Tu palabra en el Salmo 41 declara: el Señor le guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Esa promesa la tomo como oración. Que tu guardia sea sobre mi vida. Que tu vida fluya en mi cuerpo. Que tu bendición se manifieste en mi casa, en mi camino y en mis decisiones. Que ningún enemigo se imponga. Que ninguna obra de tinieblas avance. Que ninguna trampa prospere. Que ninguna palabra destructiva tenga efecto, que ninguna enfermedad robe mi fuerza, que ningún pensamiento oscuro gobierne mi mente, que tu protección sea mi manto, sustenta mi cuerpo conforme a tu palabra. Dice la Escritura: el Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Si hay enfermedad en mi vida, pido que seas mi sustento. Si hay dolor físico, pido que seas mi fuerza. Si hay tratamientos, procesos o diagnósticos, pido que seas mi compañía. Si hay fragilidad, pido que seas mi roca. Que tu mano me levante y tu poder me sostenga. Que el enemigo no se goce de mí, porque tú eres mi defensa. Sana mi alma, Señor. Sana mis heridas internas. Sana la tristeza que permanece. Sana la angustia que pesa. Sana la incertidumbre que inquieta. Sana la herida que provino de quien amaba. Sana la decepción que nació de la traición. Sana el corazón que fue golpeado en silencio. Sana la memoria que recuerda para doler. Sana el espíritu que se desgastó. Declaro tu palabra, sana mi alma, y espero en la obra de tu espíritu que repara lo que no se ve, que restaura lo que se quebró, que fortalece lo que se debilitó. Padre, te entrego también a mis adversarios. No los maldigo, no los deseo mal, no busco vengarme. Los presento delante de ti, para que tú juzgues, tú corrijas, tú expongas y tú limites. Que su voluntad no prospere, que sus palabras caigan sin fruto, que sus planes se desvanezcan, que su gozo se convierta en silencio cuando vean que tú me sostienes. Que tu favor sea mi defensa, que tu justicia sea mi escudo. Que tu presencia sea mi respuesta. Te entrego mis decisiones de este día. Te entrego mis palabras. Te entrego mis relaciones. Te entrego mi salud. Te entrego mis finanzas. Te entrego mi trabajo. Te entrego mis proyectos. Te entrego lo que estoy comenzando y lo que estoy terminando. Haz que todo aquello que toque esté bajo tu gobierno. Que lo que no proviene de ti se cierre y lo que proviene de ti se abra. Que lo que debe avanzar reciba impulso, que lo que debe detenerse sea detenido, que tu voluntad prevalezca en todo. Padre, hoy te pido vida espiritual. Dame discernimiento para no caer en engaños. Dame sabiduría para tomar decisiones correctas. Dame paz para no entrar en ansiedad. Dame fuerza para no ceder ante la presión. Dame firmeza para no volver atrás. Dame fe para ver más allá de la adversidad. Dame visión para entender tu movimiento. Dame humildad para obedecer. Dame constancia para permanecer. Este amanecer declaro que tú eres mi Señor, mi sustento, mi escudo, mi roca, mi sanador y mi defensor. Declaro que mi vida está en tus manos. Declaro que mis días están bajo tu propósito. Declaro que mi alma confía en ti. Declaro que el enemigo no se gozará de mí. Declaro que tu promesa es más fuerte que la adversidad. Declaro que tu palabra es más firme que el ataque. Declaro que tu fidelidad es más grande que mis temores. A ti sea la gloria hoy y cada día. Eres Dios sobre mi vida y mi camino. Amén. El amanecer tiene un significado espiritual que muchos no han comprendido todavía. No es solo el inicio de un nuevo día. Es el momento en que Dios vuelve a recordarle al hombre que la historia no terminó en la noche, que los enemigos no dictaron el final, que la enfermedad no definió el destino,
que la traición no cerró los caminos, que la adversidad no consumió la esperanza. Cada amanecer es una declaración divina que dice: sigue adelante, yo estoy contigo. El Salmo 41 se convierte en un mapa para transitar ese amanecer con enfoque, con fe y con autoridad espiritual. Porque quien ha entendido la promesa no despierta como víctima de la adversidad, sino como portador de una promesa. Este día que inicias no está bajo la autoridad del miedo, ni del enemigo, ni de la enfermedad, ni de la crítica, ni del comentario destructivo, ni de la comparación, ni de la injusticia. Está bajo el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios trae orden donde hay caos, trae luz donde hay sombra, trae dirección donde hay confusión y trae vida donde hay muerte. Quien asume esto no camina como alguien derrotado, camina como alguien que fue guardado, librado y sustentado. La adversidad no desapareció, pero la percepción cambió. Y cuando cambia la percepción, cambia el paso, cambia la postura y cambia el resultado. Hoy asume la promesa del Salmo 41. Asume que hay un día malo, pero también hay un Señor que libra. Asume que hay enemigos que hablan, pero también hay un Dios que guarda. Asume que hay enfermedad que debilita, pero también hay un sustentador sobre el lecho del dolor. Asume que hay traición que hiere, pero también hay un Dios que sana el alma. Asume que hay voz del adversario, pero también hay vindicación divina. Esa tensión entre adversidad y fidelidad es donde el creyente crece y donde Dios se glorifica. No temas la tensión. A través de ella Dios forma carácter, limpia el corazón, purifica la intención y fortalece la fe. Este cierre es una invitación a decidir cómo caminarás el día, porque el día se vive desde adentro hacia afuera. Si el corazón está gobernado por el miedo, el día se convierte en una amenaza. Si el corazón está gobernado por la fe, el día se convierte en una oportunidad. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que dijeron, no importa lo que tramaron, no importa lo que viste en la madrugada, no importa lo que sientes al despertar. Si Dios habló, la adversidad no define. Si Dios prometió, el enemigo no decide. Si Dios sustentó, la enfermedad no encierra. Si Dios guardó, la traición no destruye. Hoy levanta la mirada. La Escritura dice: el Señor le guardará. Eso significa que hoy hay guardia divina sobre tu vida. El guardia no duerme. El guardia no se distrae. El guardia no abandona su puesto. El guardia no se rinde ante voces humanas. El guardia no negocia tu destino. El guardia sabe quién te señaló, quién habló, quién pensó mal, quién deseó tu caída, y aún así no te entregó a la voluntad de tus enemigos. Eso es lo que hace la fidelidad divina. Coloca un límite donde los hombres querían final. Coloca un muro donde los enemigos querían acceso. Coloca una puerta donde parecía haber ruina. Este día termina este mensaje, pero no termina tu proceso. Dios sigue obrando. Dios sigue sanando. Dios sigue guardando. Dios sigue enseñando. Dios sigue vindicando. Y tú sigues avanzando. Por eso, antes de salir a tus responsabilidades, a tus tareas, a tus compromisos o a tus luchas, deja establecida una conclusión espiritual. Decláralo internamente o en voz baja. Hoy camino con la promesa. Hoy no me rindo. Hoy no cedo. Hoy no retrocedo. Hoy no me intimido. Hoy no me quiebro. Hoy no me entrego al miedo. Hoy camino bajo el guardia de Dios. Ahora quiero que hagas algo importante. Si este mensaje te bendijo, te edificó y te fortaleció, escribe en los comentarios la frase: Dios me guarda en el día malo. Al hacerlo, no solo estás declarando fe, estás activando memoria espiritual para tu propio corazón. Además, si aún no estás suscrito, suscríbete para seguir recibiendo palabra, enseñanza y oración cada amanecer. También te invito a compartir este video con alguien que esté atravesando adversidad. Esto puede ser una respuesta de Dios para su vida.
Y si deseas apoyar este contenido de forma más profunda, puedes unirte como miembro del canal. Eso nos permite expandir este trabajo y llegar a más personas que necesitan palabra viva. Que Dios te bendiga en tu día y que la promesa del Salmo 41 te acompañe desde este amanecer hasta el descanso de la noche.